Seguimos en tiempo de tertulia, estamos en el escenario después de la entrevista con Juan José Berenguer, alcalde del Campello, en este programa que abrimos hoy por primera vez y que les va a acompañar durante todos estos meses con los protagonistas de la actualidad política, con los protagonistas de la actualidad de sus municipios y también con las voces y las opiniones de los periodistas y medios de comunicación más importantes de la provincia de Alicante. Y como ya han podido ver en la primera parte de nuestro programa, nos acompañan en esta mesa Héctor Fernández, quien es el delegado del Español en Alicante. También estamos con Miquel González, el director de Alicante Plaza, y con Juan Navarro, doctor en ciencias y analista político desde hace mucho tiempo aquí en esta ciudad. Bueno, vamos ya a ritmo de tertulia. Y además con cierta celeridad, porque en 20 minutos que nos quedan vamos a hacer una primera aproximación, ¿vale? Si os parece, en lo que son los temas más importantes que nos van a acompañar a lo largo de esta apasionante carrera que tenemos hasta el 28 de mayo. Empezando, por ejemplo, por Héctor, ¿dónde pondrías el acento? ¿Cuál es tu impresión de lo que nos viene por delante? Y ahora hablamos de las elecciones de la Generalitat, nos detenemos también en las elecciones locales, en especial también de la ciudad de Alicante, pero si tuvieras, no sé, que darnos un titular, una primera visión, ¿qué crees que es lo que vamos a tener por delante? Pues yo creo que lo decisivo, y lo hemos hablado antes con el alcalde de Campello, lo decisivo va a ser que poco a poco vamos viendo cómo esa atomización que ha habido en la política en los últimos años, yo creo que se va a ir reduciendo. Por lo menos las encuestas van marcando que hay partidos como Ciudadanos que lo tienen muy complicado para salir en estas elecciones, sobre todo en el ámbito autonómico. En el ámbito municipal pues dependerá de cada uno de los líderes que tenga locales, pero estamos viendo también un Podemos que no se sabe muy bien por dónde va, si se va a presentar con una marca, si se va a presentar con otra, que también va a tener muchas dificultades en entrar en las Cortes Valencianas. Entonces, en los dos bloques ideológicos va a haber creo yo, que va a haber una reducción de partidos políticos, que eso ayudará un poco más a la estabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los grandes partidos tendrán que luchar por conseguir hacerse con ese electorado. Uh-huh. Primera visión de Héctor. Miquel, ¿cuál era la tuya? Tú el otro día apuntabas en uno de tus artículos, hablabas del botón de los pactos, ¿no? Ese es el botón que todavía pueden leer en tu cabecera, en Alicante Plaza, pueden leer tus lectores y todos nuestros televidentes, el botón de los pactos, el que hay que poner en marcha, el que hay que apretar, ¿no? Sí, bueno, coincido bastante con la visión de Héctor. Vamos a un escenario de reducción de actores. Es posible que a la izquierda y a la derecha de los dos grandes partidos solo quede un partido, posiblemente a lo mejor en algunos sitios queden dos. También las elecciones, la gente yo creo que es muy madura y distingue muy bien cuando vota Congreso de los Diputados, cuando vota Generalitat Valenciana y cuando vota a su municipio. Hay tendencias, pero la gente suele modular. Ahora bien, yo creo que la clave de dónde se van a decantar los gobiernos, otra cosa van a ser las listas más votadas, va a ser los bloques, es decir, ese partido que da apoyo al grande, quien aguante mejor. Es decir, los extremos, aunque más reducidos, pero van a decantar hacia un lado u otro el signo de los políticos, de los gobiernos, perdón. Pues eso, para que el PP pueda alcanzar gobiernos necesitará un Vox fuerte, porque lo que está claro es que Ciudadanos va a tener presencia, yo creo que muy puntual en algunos municipios. Creo que para entrar en el Parlamento Autonómico lo tiene muy complicado, y en el lado de la izquierda lo mismo, es decir, el PSOE va a necesitar que el desgaste de Compromís sea el menos posible y que Podemos, en el caso de las Cortes Valencianas, tenga representación. Después, en cada municipio habrá una realidad y es más difícil de valorar qué puede pasar, aunque bueno, pero yo creo que la tendencia va a ser quien aguante mejor los extremos tendrá más capacidad de éxito. La verdad es que los movimientos a nivel municipio son diarios prácticamente, ¿no? El último tuvimos en el municipio de Sant Joan, donde su alcalde Santiago Román finalmente firmó esos dos decretos, uno para cesar a los 7 ediles socialistas y otro para cambiar el pacto, ¿no? Y dar entrada al Partido Popular, ¿no? Movimientos muy fuertes, ¿no? Sí. Para la altura de legislatura donde estamos.
Lo que yo contaba el otro día en el artículo es, en el caso del centro derecha, los pactos se están activando desde la cúpula, es decir, la cúpula ve que es necesario reagrupar esos electorados, y en el caso de la izquierda, los partidos de la izquierda del PSOE, son ellos mismos los que se están activando y buscando pactos de momento locales. Veremos si más adelante las necesidades obligan a otra cosa, pero son, es decir, en el centro derecha los pactos vienen de arriba hacia abajo y de la izquierda de momento vienen de abajo hacia arriba. Cambios en municipios. Juan, ¿y cuál es tu lectura un poquito abierta, ¿no?, de lo que nos encontramos? Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miquel, la diferencia entre votar al Congreso de los diputados y en estas elecciones a la Generalitat y a los ayuntamientos. Esa atomización en principio de los partidos en las elecciones locales no es mala. Es mala cuando se olvida el interés público y se va al interés partidista, que entonces es cuando vienen los líos, es cuando vienen los problemas. También eso se ha trasladado a la política nacional. Hoy día el lío de Podemos dentro de ellos y un gobierno de parece que sean dos gobiernos diferentes que no encuentran esa amalgama o ese encolamiento para poder funcionar. Y luego, con respecto a la Comunidad Valenciana, yo veo que el protagonismo lo va a tener algo que está pasando y para mí me merece mi atención y mi gravedad, y es el caso Azud, de lo que está saliendo. Hoy, sin ir más lejos, ha salido la implicación de un senador como es José Asensi Sabater. ¿Dónde va a acabar eso y cómo va a afectar? A mí me da la impresión que le va a afectar porque Chimo Puig no puede mirar para otro lado. Él estaba allí y él estaba con José María Cataluña y con María Antonia Armengol cuando él era jefe de gabinete de Juan Lerma, y ellos eran los actores y artistas que estaban manejando todo eso. Vamos a ver cómo se desarrolla este caso y cómo el PP, que a mí me parece que no le está prestando excesiva atención, se está decantando más por temas del agua, de infrafinanciación, etcétera, que en esos temas que son importantes, porque lo ha sufrido en sus propias carnes y además ha pagado, perdió el gobierno en el año, no me acuerdo cuál era, 2015, con Rita Barberá y con Paco Camps y con las portadas y aquello. El problema es que el tema Azud no le restó importancia, pero hay una cosa que ha cambiado, es decir, si la política en los últimos años nos ha traído dos cosas, ha sido la fragmentación política, por supuesto, y la otra es que, por suerte o por desgracia, los temas son muy volátiles, es decir, hoy en día las cosas cambian a cada trimestre. Hoy tenemos Azud y tenemos trasvase Tajo Segura, y a saber qué tenemos de marzo a mayo, no lo sabemos. Es decir, sí, Azud es un tema que se le puede desgastar al PSOE, no tengo ninguna duda, pero es que a lo mejor es algo pasajero, es decir... Sí, ¿por qué? Porque si el tema tuviera recorrido de cuanto antes los antiguos casos de corrupción, de no, bueno, y ahora van a declarar, y la pena de telediario, o lo que sea, tendría más continuidad. No sé... Azud hasta cuándo aguantará en primera línea política. Y después otra cosa, el tema, no sé si también por suerte o por desgracia, se está llevando mucho a Madrid y no aquí, cuando los protagonistas están aquí. De todos modos, la corrupción política, y lo aprendimos a partir del año 2008-2010, cuando empezaron a salir, cuando ya se vieron los primeros sumarios de Brugal, de Gürtel, la corrupción política tarda mucho tiempo en pasar factura a los políticos. Sí, es lo que decía yo, tiene que haber una lluvia como constante de mucho tiempo. Tarda mucho tiempo y imaginaos, pasaron, si fue en 2008 más o menos cuando empezaron los sumarios, el cambio fue en 2015. Claro. Entonces yo creo que el centro derecha hace bien en no poner, como se dice vulgarmente, poner todos los huevos en la cesta de la corrupción, porque la corrupción ya os digo, es un problema que va de largo. Sin embargo, el tema de la infrafinanciación, el tema del agua, el tema de que la Comunidad Valenciana no pinta absolutamente nada en Madrid,
eso sí que yo creo que cala bastante en la ciudadanía, aunque luego no vayan a la plaza de la Montañeta debajo de una pancarta. Si lo oyen en el Alacantí TV, en Alicante Plaza, en El Español, en cualquier medio de comunicación, continuamente, porque continuamente lo estamos diciendo, lo de los presupuestos este año ha sido una absoluta vergüenza, y lo del trasvase Tajo Segura es otra absoluta vergüenza. Yo creo que cala mucho más en la ciudadanía, pero es mi punto de vista. Y el trasvase sin ninguna explicación ni ningún motivo. Sí, bueno, hay una explicación. La hoja de ruta está absolutamente marcada por el Ministerio desde hace muchos años. Y con Teresa Rivera esa hoja de ruta se está llevando a rajatabla. Hablando de lo difícil que ha sido este último trimestre para el gobierno valenciano, precisamente por el tema de la financiación, al final los presupuestos generales del Estado de 2023 dejan a la provincia a la cola de España. Eso sí que es algo que no es efímero, como decía Miquel, es decir, eso sí que es un titular que se va a quedar y va a estar presente en las elecciones. Y porque desgraciadamente se repite mucho en los últimos años. Se repite ahora con un gobierno socialista y se repetía antes con un gobierno del Partido Popular, es decir, lo que ha dicho Héctor, Alicante y por extensión diría que la Comunidad Valenciana pinta poco en Madrid. Ahora es más evidente, pero en otros tiempos nos pasaba lo mismo. No tenemos a nadie que nos defienda en una negociación presupuestaria. Es verdad que la provincia de Alicante ha ganado mucho en infraestructuras. Tampoco tenemos que perder la memoria, pero Alicante fue quitando la línea Madrid-Barcelona y Madrid-Sevilla, y después Madrid-Valencia, fue de las primeras ciudades que tuvo alta velocidad. Tenemos 4 estaciones de AVE, pero por el peso poblacional que tenemos y por el nivel económico que tiene la provincia, merece mucha más inversión. Eso yo creo que también es una cosa de lluvia fina y que sí que cala. El problema aquí después viene que, como por suerte o por desgracia, es una provincia con muchos polos de población muy importantes, después se diluyen, no hay una fuerza única que reclame eso con insistencia y a lo mejor la gente no reacciona, como antes ha dicho Héctor, con la insistencia que debería, pero sí que es verdad que no pintamos nada, el presupuesto está totalmente desequilibrado en función de población y aportación de riqueza de la provincia, y es una verdadera lástima. Y otra de las patas que tenemos ahora y que creo que tampoco va a ser efímera es el tema del agua. Es un gran arma electoral para el Partido Popular al final, como se demostró en la manifestación de Madrid de la semana pasada. Pues estos recortes del Tajo Segura, los nuevos caudales ecológicos, al final es un arma electoral de primera magnitud que puede manejar, en este caso, Carlos Mazón y el Partido Popular. Sí, por supuesto. Lo que pasa que el tema del agua va a influir mucho en la provincia de Alicante y seguramente no tanto en la provincia de Valencia y en la provincia de Castellón. Entonces, vamos a ver un voto absolutamente diferente en la provincia de Alicante de cara a las elecciones autonómicas de lo que vamos a ver en las provincias de Valencia y Castellón, donde la imagen de Chimo Puig y de este Consell yo creo que estará menos desgastada de lo que lo está siendo en la provincia de Alicante. Juan. El tema del agua es incomprensible, el por qué ese recorte. Yo me gustaría que desde el Ministerio de Transición Ecológica dijeran, bueno, lo quitamos o reducimos. Estamos hablando de un trasvase que en principio contemplaba 1000 hectómetros cúbicos al año. Y creo que llegaban ahora 100 y pico y dando gracias. Entonces, yo no lo puedo entender. Y cómo en un momento dado, bueno, ahora se empieza a entender el cambio drástico de los trasvases de Aznar a las desalinizadoras de Cristina Narbona. Ahí estamos viendo el porqué, parte, esa tremenda corrupción que había adjudicando las obras, que eso desde la época de los romanos yo creo que se está llevando a cabo, pero no puedo entender yo el porqué, porque hablaba Tomás del caudal ecológico. El caudal ecológico de un río es como la tripa de Jorge, se hincha, se va, por aquí se estira, por ahí se encoge, es decir, uno puede decir que son 10 metros cúbicos por segundo en tal sitio y ya está. Pues bueno, habría que estudiarlo y sacar los informes y cómo se ha degradado desde hace 30 años o 40 años, 76 empezó el trasvase, pues estamos hablando de 47 años.
Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando? Y habrá estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero lo que no se puede es castigar a una provincia a que pase sed a la agricultura, cuando aquí están saliendo camiones de Murcia y de Alicante, que uno puede ver la autopista, la AP7, que por las tardes es un río, porque estamos alimentando a Europa. Y entonces eso es de un gran valor añadido. Y eso debería el gobierno nacional, como hace el gobierno francés con los agricultores del Midi, debería no promocionarlos, sino mimarlos a los agricultores, porque además el agricultor es el gendarme número 1 del mantenimiento del equilibrio medioambiental en los campos. Os prometo que entraremos en detalle en algunos de estos temas también en otros programas. Sería muy interesante y con temas de sostenibilidad, porque es cuestión de desgranar esos temas, porque aquí ahora mismo todo el mundo es solidario, es sostenible, pero oiga, ¿qué estamos hablando? ¿Qué sostenibilidad podemos darle a un puerto? Una cosita nada más. Sí, Perdón. Hay 15 trasvases en España. Solo hay un trasvase que se pone en duda, que es el trasvase del Tajo Segura. Y es porque los municipios que están en los pantanos de entre Peñas y Buendía tienen problemas de abastecimiento, porque el dinero que se envía desde Almería, Murcia y Alicante entra en la Caja Única de Castilla-La Mancha y se diluye. Y no se están haciendo las infraestructuras que tienen razón los municipios ribereños, que se llaman, que son legítimas. Y entonces desde la Comunidad de Castilla-La Mancha se está utilizando como un arma electoral el Levante nos roba. En este caso nos roba el agua. Y lo estamos viendo. Y en Castilla-La Mancha se está regando con los pipelines a las 12 de la mañana en agosto un maíz o un cereal que lo único que se interesa es la política agraria común. Pero voy a dar... Nadie puede dudar que California es una potencia increíble, creo que es el sexto PIB mundial, y que aquí tomamos a veces almendras, nueces, etcétera, de California. Si no fuera por los trasvases que hay del río Colorado y de Oregón a la presa Hoover, Nevada y California no tendrían ese potencial, y ese potencial puede ocurrir aquí, con sus diferencias de forma de trabajar. Habría que luego la agricultura también hacerla de alguna manera más, profesionalizarla mucho más. Y nadie nos puede enseñar a los enseñarle a los agricultores del sureste, del Levante, de Murcia, de Almería y de Alicante, cómo se ahorra el agua. Dejadme que nos detengamos, porque es nuestro primer programa. Hay tiempo para hacer monográficos, en especial, por supuesto, del tema del agua, pero dejadme que me detenga en este poquito tiempo que nos queda y en esta presentación un poquito del programa y de temas, pues en algunos importantes, aunque estamos dando brochazos gordos, ¿no? Nos vamos a los titulares grandes, pero bueno, en la carrera hacia las Cortes Valencianas ya estamos viendo un poquito, Miquel, cómo pues, la actitud del presidente, del señor Ximo Puig, pues es un poco priorizar lo que es la gestión, ¿no? Lo que se ha hecho, mientras Carlos Mazón claramente es un discurso mucho más político, apoyado en los ejes que hemos venido comentando, ¿no? Bueno, yo creo que Puig quiere hablar de lo suyo, que es vender su gestión. Y claro, es normal que Carlos Mazón intente entrar al choque, es normal, es el opositor y es el que intenta contrastar las ideas y a su juicio poner negro sobre blanco lo que se está haciendo fundamentalmente mal, ¿no? Entonces es lógico, además el otro día sacamos una información que una cosa que vamos a ver, es decir, Ximo Puig va a huir de los debates electorales, a ser posible en campaña yo creo que va a querer hacer uno, y porque es obligado legalmente, pero no le interesa y por eso no quiere entrar al cuerpo a cuerpo. Héctor. Bueno, yo coincidiendo con lo que dice Miquel, también pondría el acento en otra cosa, que es el PSOE, el PSPB, solo se va a centrar en la economía porque es lo único que, que ha dirigido durante estos años, y ya hemos visto cuál es la política del PSOE. Quiero decir que ha llegado un momento en el que ahora ya están hablando de bajar impuestos, igual que en la derecha, y sin embargo hemos tenido un partido nacionalista que ha dirigido la política educativa, la política cultural, con el apenas 14% de los votos, y ya hemos visto el desastre.
Y lo mismo ha ocurrido en sanidad con el tema de las reversiones, como Torrevieja, ya hemos visto el desastre. Entonces, es normal que el partido de la oposición intente sacar rédito de toda esa falta de gestión que, sin embargo, el señor Ximo Puig dice que sí que lo ha hecho bien. Será en economía y en la macroeconomía, porque en la microeconomía yo creo que estábamos peor. Es curioso que Ximo Puig ayer hablaba de la colaboración público-privada cuando el tema de Hitachi y cuando vino la gran mega o gigafactoría de Volkswagen para construir las baterías y haya revertido el hospital de Torrevieja, que efectivamente, Héctor, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Mi mujer es sanitaria y lo conoce perfectamente y dice que se ha ido, no a peor, se ha ido al desastre total. Y luego Ximo está diciendo, no, es buena la colaboración, y ahora el hospital del Vinalopó lo quieren revertir, y efectivamente en educación. Dos puntos fundamentales, como es sanidad y educación, no funcionan en esta comunidad. Y eso debería el señor Puig decir, vamos a arreglarlo. Y no se arregla cogiendo y poniendo a un médico. El médico hace lo que puede hacer, quizás entenderá más que Ana Barceló, mi gran amiga, que bastante le dieron a torear que la mujer yo creo que todavía no se ha recuperado. Pero por favor, que al menos arregle la educación, que era el futuro. Es lo que, aunque sea una frase hecha, es lo que iguala a los pobres y a los ricos, la educación, el conocimiento de idiomas, el conocimiento científico, y luego la sanidad. Yo estoy esperando que me reciban, y digo por mí, para no insultar a nadie, como decía el maestro Félix Parreño. Me pongo yo de ejemplo para no insultar a nadie. Estoy esperando que me reciba mi médico de cabecera. Y lo pedí antes de Navidad. Estamos desgraciadamente acabando el escenario. Me paro un minuto también en la actualidad del Ayuntamiento de Alicante, marcado por la aprobación de los presupuestos que nos va a ocupar estas semanas también, de los presupuestos de Alicante, y también, bueno, pues electoralmente el posicionamiento del alcalde Luis Barcala, que buscará pues poder gobernar en solitario las próximas legislaturas. Yo creo, ojalá me equivoque, pero creo que este año no va a haber elección, no va a haber presupuesto por intereses electorales. Creo que Vox ha puesto una barrera que veo bastante insalvable. Me extrañaría que algún partido de la izquierda saliera al rescate, pero bueno, yo creo que el alcalde intentará buscar el consenso y que se aprueben las cuentas, pero la realidad creo que va a ser que no, porque cada partido está mirando sus intereses y en función del cálculo electoral, es decir, el ayuntamiento pues tendrá que prorrogar las cuentas porque puede seguir funcionando así, y ahora lo prioritario, por desgracia, son los intereses electorales de cada partido. Pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? También, tú antes le has preguntado al alcalde de Campello, las campañas ahora le ponen los deberes a cada uno de lo que ha hecho 4 años, no solo estos meses, así que... Yo creo que el alcalde de Alicante ha sido bastante valiente preparando unos presupuestos y presentándolo, seguramente él sabiendo lo que iba a pasar, que es que muy probablemente no se aprueben. Pero bueno, era su obligación y lo ha hecho. A partir de ahí no pasa nada, se prorrogan y el último domingo de mayo veremos quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Vuelvo a lo mismo de antes. Podemos, que ahora, Unidas Podemos, que ahora tiene 2 concejales, o Compromís, que ahora tiene 2 concejales en el Ayuntamiento de Alicante, vamos a ver si suman para las próximas elecciones. Yo creo que el centro derecha lo tiene relativamente fácil en la provincia de Alicante, en la ciudad de Alicante. Acabamos con tu opinión, Juan. Pues yo creo que si Luis Barcala no se mete en ningún charco, yo creo que puede sacar un buen resultado. Por un lado tenemos a Ignacio Bellido, que se marcha, porque claro, es mucho trabajo el ayuntamiento y hay mucha historia y se cobra poco. En las Cortes Valencianas esa es una placenta mucho más amable. Y ahí se trabaja poco y se cobra bastante, y de vez en cuando te puede caer una canonjía como en un viaje a X. Y entonces él se marcha, y eso el electorado lo ve, lo detecta. ¿Por qué se va? No lo ha explicado. Y entonces Luis, si no se mete en más historias y el hombre tal, ahora se prorrogan los presupuestos, si consigue una buena tal, y con habilidad y un poco de cintura siempre se podrá arrimar incluso al propio PSOE.
y plantearle unas... Yo echo mucho de menos aquella época en que Luis Díaz Alperi y José Antonio Pina, para los grandes temas de la ciudad, se ponían de acuerdo. Juan, muy amable, muchas gracias por acompañarnos. Favor, gracias siempre a vosotros, gracias Tomás. Os espero pronto el próximo martes. Cuando quieras. Muchas gracias a Juan Navarro. Lo bueno, si es breve 2 veces bueno, siempre te queda más ganas de continuar la tertulia. Muchas gracias a Miquel también, director de Alicante Plaza. Hemos tenido también, por lo menos un mínimo apunte que se ha hablado, un fin de semana espectacular para la ciudad de Alicante con la Volvo Ocean Race. Yo creo que estamos todos de enhorabuena. Queda dicho también en el escenario de hoy. Un amigo alemán me llamaba el otro día y me decía, oye, que estáis de enhorabuena, que sale de allí es decir, que ha habido un conocimiento mundial, como no puede ser de otra forma. Miquel, gracias. Gracias a vosotros. Un placer, un abrazo. Y muchas gracias también, Héctor, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Te leemos en El Español de Alicante. Y muchas gracias sobre todo a ustedes, gracias por acompañarnos en nuestro escenario. Cerramos el primer capítulo, les emplazo para dentro de 7 días con todos los temas de actualidad que genere la semana, con el análisis y la mejor opinión como hemos tenido hoy. Gracias por acompañarnos, descansen, buenas noches.